El deseo de Dios es que este poderoso evangelio lo estemos compartiendo, pero no hay que hacerlo con métodos humanos. Había un cursillo de evangelismo y el método era escribir 200 cartas, luego empaquetarlas y entregarlas a las personas, donde pues uno escribía que Dios te ama, que eres importante, que Dios tiene un plan contigo. Y el método también te decía que la hoja donde escribías era aconsejable que fuera de color rosa, de color rosita. ¿Por qué? Pues conforme ese método dice que al ser de ese color tan tierno, eso hacía que la gente abriera el corazón. Bueno, puede ser también, ¿verdad? Pero eso es totalmente método humano. Y la gente se esfuerza. Bueno, por supuesto, Dios puede utilizar todo. Pero eso no es el evangelismo bíblico, ¿no? No vemos a Pablo ni a Pedro compartiendo de esa manera el evangelio. Y también hay un barrio en el centro de Seúl, la capital de Corea del Sur, que está siempre lleno de gente, ¿no? Bueno, multitudes, es una zona comercial. Y allí pues hay también algún evangelista. Y llevan un cartel muy grande que dice cielo o infierno. Entonces ese es su evangelismo, ¿no? Ponen himnos y empiezan a gritar que te vas a ir al infierno. ¿Dónde quieres ir? ¿Al cielo o al infierno? Por supuesto, Dios es soberano, Él puede utilizar todo. Pero no es exactamente ese evangelismo o ese movimiento del evangelismo bíblico que aparece en la palabra. Por eso nosotros hay que ceñirnos siempre a la palabra de Dios. Y en 1 de Pedro 3:15 dice que debemos como discípulos estar siempre bien preparados con el mensaje del evangelio. Porque en cualquier momento podemos encontrar una persona que Dios nos envíe y por supuesto puede ser la última oportunidad para esa persona. Por eso yo me tengo que preparar bien, ¿verdad? Y tengo que estar con la espada bien afilada, y la espada es la palabra del Espíritu. Y ciertamente hay que tener el mensaje de Jesús el Cristo correctamente preparado. Es algo muy importante. En la medida yo me prepare, vendrá un horario de respuestas distintas. A mí por mi carácter, la verdad, no era fácil hablar a otras personas del Evangelio, ni tampoco sabía cómo hacerlo. Pero por gracia de Dios, cuando empecé a conocer el camino de la salvación, a estudiarlo, a repetirlo, me lo escribía, me aprendía de memoria los versículos y luego, pues incluso me lo repetía allí delante de un espejo cada día. Y la verdad que llegó un horario distinto cuando yo realmente pude aprenderlo, no solo aprenderlo, vivirlo. Porque cuando uno lo aprende, eso te ayuda a entenderlo mucho más y a tener más seguridad. Y por supuesto, cuando Dios abre la puerta, ya sabes por dónde tienes que comenzar, dónde tienes que terminar. Y con el tiempo ya puedes empezar desde cualquier parte. Porque ya tienes realmente estructurado perfectamente ese mensaje en tu corazón. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan levantar esa torre como evangelistas del camino de la salvación. Es algo básico para que se esté levantando ese movimiento del evangelismo bíblico. Y hay que ir al principio. Hay que empezar por el principio, y en la Biblia, principio es Génesis, que de hecho se traduce como en el principio.
Y hay que explicar cómo Dios, que es creador, de la nada con su palabra creó todas las cosas, pero Él no las hizo de cualquier manera, sino con un orden, como perito arquitecto. A la hora de construir, primero se tiene que estar dibujando el plano. Él creó durante 6 días todo, los cielos, la tierra. Y el 6.º día hizo lo más precioso de su creación, no con su palabra, sino con sus manos del polvo de la tierra, como un alfarero con todo su amor, y creó al hombre a su imagen. La imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Génesis 1:27, Él nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Qué quiere decir? Que nos hizo seres espirituales. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu, como dice en Juan 4:24. Y Él nos hizo para adorarle continuamente, para enfocarnos en Él. Por eso es algo que solo el ser humano puede hacer. Y es lo más precioso, fuimos creados para dar culto. Muy importante. Por eso tenemos que darnos cuenta de la importancia del culto, ¿verdad? Si yo entendiera el culto, pues realmente me prepararía bien. No lo haría de cualquier manera. Porque tiene un gran poder espiritual. Y es un culto a Dios. Bueno, es que no lo veo. Pero cuando 2 o 3 se reúnen en su nombre, el Señor está en medio. El Señor está con nosotros. Por eso fuimos creados para adorar continuamente a Dios. En Génesis 1:28 nos bendijo. La primera palabra de Dios para el ser humano es bendición, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Nos puso sobre toda la creación, nos dio esa tremenda autoridad, esa misión, llenar con esa bendición todo el mundo. Por eso nos hizo para tener esa relación con Dios. Es algo glorioso. Y Él nos dio un pacto, Génesis 2:17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Muchos dicen, bueno, ¿y por qué Dios creó ese árbol de la ciencia del bien y del mal? Porque hay semáforos. Esos semáforos están para protegernos al peatón, para evitar que nos atropelle un carro, un auto, para evitar prejuicios, daños. Es para nuestra protección, no es para molestarnos, todo lo contrario. Dios nos dio ese pacto que es el mejor camino para disfrutar con Dios, el mejor camino para disfrutar de todas las bendiciones. Y era algo muy sencillo, muy cómodo de poder cumplir en ese estado, muy fácil. Era algo muy sencillo. Por eso es muy importante que estemos explicando claramente el principio de la creación de Dios al ser humano. Él hizo el pez, un animal acuático para estar en el agua. Eso hasta los niños lo saben bien, pero es porque Dios lo hizo así. Él hizo los árboles para estar arraigados en la tierra. Y si no están arraigados en la tierra, se van secando, se mueren totalmente. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo así. Es un principio de la creación de Dios. De la misma manera, el ser humano fuimos creados para estar 24 horas adorando, dando culto, relacionándonos con nuestro amado Creador. Y es la única manera de tener la verdadera felicidad, la verdadera paz, el verdadero contentamiento. La única manera de estar plenamente satisfechos. La manera de Dios es perfecta. Por eso Dios, al concluir su creación preciosa, la miró, la contempló, la observó y dijo que todo era bueno en gran manera. Génesis 1:31.
Por eso tenemos que explicar claramente ese principio de la creación de Dios para el hombre, cómo Dios nos creó para bendecirnos, para levantarnos, nos dio todo, y explicar que Dios no cambia. Es lo que sigue queriendo para nosotros. Y que a la manera de Dios todo absolutamente funciona a la perfección. Hay que dejar bien claro esa parte, que es lo que nos muestra la palabra. Y entonces, si era todo bueno y bueno en gran manera, ¿por qué ahora es todo malo y malo en gran manera? Ha pasado algo. Algo tuvo que pasar porque todo cambió. Ahora es todo totalmente distinto a ese principio. Y nosotros lo tenemos que explicar claramente. El culpable, ¿quién es el culpable? Satanás. Satanás fue creado un querubín protector al principio, casi perfecto, pero se rebeló contra Dios. Y en su rebelión engañó a 1/3 de los ángeles del cielo, que cayeron, por supuesto. Una criatura no puede vencer a nuestro amado Creador. Como no podía vencer al Creador, Él también intenta dañarlo a través de nosotros, que también somos una creación especial de Dios. Por eso apareció en el huerto del Edén, y allí, a través de una serpiente, como solo explica en Génesis 3, Él, que es homicida desde el principio, que es mentiroso y padre de mentira, allí, para cumplir su función que aparece en Juan 10:10, que Él vino a hurtar, a matar y a destruir, pues a través de la serpiente hizo que el hombre perdiera el pacto. No morirás, sino que serás como Dios. Mentira. Es la primera mentira registrada en la palabra de Dios, porque este Satanás es mentiroso y padre de mentira. Por eso, engañado por Satanás, el hombre pecó. Fue el hombre que pecó. Y realmente ahí todo cambió. Eso es lo que llamamos el pecado original. Y tuvo terribles consecuencias. Ahí empezó ese problema fundamental. El hombre comenzó a vivir en pecado. Empezó a tener una naturaleza de pecado que tiende al mal. Por tener esa naturaleza de pecadores, cometemos pecados de acción sin poder apenas evitarlo. El hombre empezó a vivir a causa del pecado en desastres, en maldiciones, como aparece en Génesis 3 del 1 al 20. No solo empezó a ser pecador y a estar atado por esas cadenas del pecado, que son cadenas espirituales. Él empezó a estar separado de Dios porque murió espiritualmente, como Dios le había dicho. Por eso, el hombre separado de Dios no es nada. Por cuanto todos pecaron y están destituidos, separados, apartados de la gloria de Dios. Romanos 3:23. En tercer lugar, el ser humano que fue creado y le dio Dios la autoridad de gobernar y sojuzgar todas las cosas, al desobedecer a Dios y al obedecer a Satanás, le dio esa autoridad a Satanás desde ese momento. Por eso el mismo ser humano quedó siendo esclavo de Satanás. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Juan 8:44, primera parte. Y es algo que el Señor Jesús está diciendo a los religiosos que tenían esa apariencia de piedad. Pero como todos desde ese momento habían nacido con ese pecado original y con esas 3 consecuencias, por supuesto, es un estado de sufrimiento. Porque no, el hombre ya no vive más a la manera de Dios. Por eso intenta
a través de muchas maneras, obtener respuesta. Y como he dicho antes, una es la idolatría, que está muy arraigada, que es algo globalizado desde tiempos antiguos, ¿verdad? Porque es una estrategia de Satanás. Pero la gente no sabe que detrás de esas estatuas, imágenes, que en sí mismas no son nada porque las ha creado un hombre, pero al adorar eso, detrás, como dice 1 Corintios 10:20, está Satanás y los demonios. Por eso la gente, sin ser consciente, abre puertas a Satanás, abre puertas a los demonios. Y vienen desastres continuamente. Por supuesto, al venir más desastres, ¿qué hace la gente? Se preocupa. Más estrés. Tiene miedo. No sabe qué va a ocurrir. No sabe quién es. No sabe hacia dónde va. Está totalmente vulnerable, desamparado, pero claro, tiene que dar una apariencia de que todo va bien, tiene que esforzarse, pero llega un momento que no puede más. Y ese es el estado que uno tiene problemas mentales, preocupaciones, estrés. Y por supuesto, al final, uno termina enfermando, porque el cuerpo físico no fue dado para estar viviendo con ese estrés continuo, para estar viviendo separados de Dios. Y ese ADN espiritual de sufrimiento lo traspasas sin poder evitarlo a tu prole, a tu posteridad. Es terrible, ¿verdad? La gente que mayormente todos los padres quieren dejar la mejor herencia a sus hijos sin saberlo, le están dando la peor herencia, que es espiritual, porque están en un estado fundamental de desastres, y es lo que dejan como herencia. Entonces, aunque les den dinero a sus hijos, por tener ese estado espiritual, sus hijos, ¿en qué van a gastar el dinero? Va a ser peor, ¿verdad? Que así pasa. Los padres juntan, trabajando la herencia, la dejan, y cuando la dejan, sus hijos empiezan a pelear entre ellos. Se rompe la familia. ¿Por qué? Por el amor al dinero, por la codicia, por la envidia. Es algo terrible, pero es algo demasiado real que tenemos como evangelistas que poder ver, porque hay que ver todo, como he dicho antes, a través de la palabra. Y el sufrimiento llega a ser eterno, porque una persona que muere físicamente apartada de Dios va a vivir una eternidad apartada de Dios en un lugar de sufrimiento que es el infierno. Por eso tenemos que explicar claramente cuál es el estado de las personas separadas de Dios, para que puedan realmente darse cuenta que ellos están ahí. También tenemos que explicar que el esfuerzo humano, la Biblia nos dice que no vale absolutamente para nada, que el hombre en ese estado caído, nada absolutamente que haga por sí mismo le puede librar, le puede restaurar. Hay muchas religiones, ¿verdad? Y todas aparentemente tienen cosas buenas. Pero ninguna religión salva. ¿Por qué? Porque es el esfuerzo del hombre, y al ser el hombre pecador, su esfuerzo no funciona. Por eso Pedro, en Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo en el poderoso nombre de Jesús el Cristo. Y todas las religiones dicen, bueno, si haces buenas obras, buenas acciones, pues a través de eso recibes la salvación. Pero la palabra de Dios, que es la verdad, nos muestra absolutamente lo contrario. Al ser pecadores, dice, todos lo que supuestamente llamamos buenas obras, a los ojos de Dios es pecado, es como trapos de inmundicia. No tiene ningún valor absoluto para poder salvarnos, ni tampoco la filosofía. Pablo, que había estudiado filosofía en Tarso, que era la cuna en ese tiempo de la filosofía en el mundo antiguo, él no había podido encontrar ninguna respuesta, estaba sufriendo, aunque él sabía mucha filosofía.
Porque la filosofía es algo intelectual, sabiduría humana, que no tiene realmente ningún valor para solucionar un problema que es de índole espiritual. Por eso hay que explicar. Las religiones no es que sean ni buenas ni malas, es que no funcionan. Porque tú, al ser pecador, te estás esforzando, estás intentando arreglar tu problema por tus fuerzas. No funciona, no puedes solucionarlo. ¿Y entonces qué haremos? No tenemos ninguna esperanza. Es verdad, en nosotros mismos no hay. Pero Dios, que nos ama con amor eterno, desde el principio, Él preparó la única manera para poder salvarnos. Por eso tenemos que explicar. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ese es el don de Dios, Cristo, el regalo de Dios, Cristo. Por eso nada más el hombre pecar, Dios tenía preparado ese don, ese regalo. Habla de la simiente de la mujer que vendría a aplastar la cabeza de la serpiente. Jesús, el Cristo, que se encarnó a través de una mujer virgen, y Él, que nació sin pecado, que nunca cometió pecado ni de acción ni de omisión, Él, que es verdadero Dios, verdadero hombre, cumplió los requisitos para poder cumplir esa obra, la obra de Cristo, el ungido, que son 3 oficios, ¿verdad? Como estábamos separados de Dios, Él, como el verdadero profeta, dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es el camino que viene de Dios al hombre, porque el hombre no tiene camino ni puede hacer camino por él mismo. Es Dios que viene a buscarnos, Dios que viene a salvarnos. Y Jesús el Cristo también, como verdadero sacerdote, como dice en su palabra: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Él en la cruz derramó su sangre de una vez para siempre, para perdonar todos nuestros pecados pasados, presentes, futuros, para romper toda maldición. Y Él, como verdadero Rey, dice Primera de Juan 3:8, segunda parte: porque el Hijo del Hombre apareció para deshacer las obras del diablo. Él quebrantó, como había prometido, la cabeza de la serpiente, la cabeza de Satanás, le quitó toda la autoridad. Por eso Jesús es el Cristo, el que cumplió esa obra de Cristo, el que estaba prometido, el que vino y solucionó todos nuestros problemas. Por eso, antes de entregar su espíritu, en Juan 19:30 en la cruz dijo: consumado es. Ya está todo absolutamente terminado. Él murió y al tercer día resucitó. Y Él tiene todo el poder del cielo y de la tierra. Jesús es el Cristo, solucionador de todos los problemas. Y tenemos que estar explicándolo claramente con los versículos, con la palabra, porque es lo que nos señala la palabra, es el núcleo de toda la palabra. Y es el mensaje que no podemos guardar. El mensaje que predicaba Pedro, el mensaje que predicaba Pablo, y que en este tiempo Dios te ha llamado para que lo puedas compartir a tiempo, fuera de tiempo, que Jesús es el Cristo. Y tenemos que explicar este mensaje. Si el Espíritu Santo obra, porque Dios es el que hace la obra, si esa persona se da cuenta que es pecadora, se arrepiente y entiende por gracia de Dios que Jesús el Cristo es el único y suficiente Salvador, tenemos que estar preparados también para que pueda estar aceptando conforme a la palabra que Jesús es el Cristo y recibiéndolo en su corazón como Salvador, para que empiece a ser el Señor de su vida.
Porque es lo que nos enseña la palabra. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay que aceptarlo, hay que recibirlo. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Solo a través de Jesús el Cristo podemos pasar de muerte a vida. Por eso, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y el 13, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Si esa persona, por gracia de Dios, se da cuenta que es pecadora, se arrepiente y quiere recibir a Cristo, tenemos que ayudarle. ¿Cómo? Pues ayudándole a que pueda estar repitiendo esa oración delante de Dios con todo su corazón, porque Dios es espíritu. Por eso vamos a orar. Padre, reconozco que soy pecador y me arrepiento. Creo que Jesús, el Cristo, murió en la cruz para salvarme. Que Él murió y al tercer día resucitó para darme una nueva vida. Jesucristo, entra en mi corazón y sálvame. Que desde este momento seas el Señor de mi vida, de todo lo que soy, de todo lo que tengo. Renuncio a toda obra de la oscuridad en mi vida. Y te entrego mi vida para que me puedas utilizar proclamando el Evangelio de Jesús el Cristo hasta lo último de la tierra. Oro en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. La palabra habla claramente, mas a todos los que le recibieron, a Jesús el Cristo, a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús el Cristo, bíblicamente, al recibir a Cristo, al tener ese nuevo nacimiento espiritual, el Señor les da la autoridad, el poder de ser hechos hijos de Dios. Por eso, siendo hijos de Dios, ya no tenemos que dejar que nuestro yo esté gobernando nuestras vidas. Eso es un creyente carnal, ¿verdad? Tiene a Cristo, pero sigue buscando su plan, su motivación, las cosas físicas, sentimentales. En ese estado Satanás te puede engañar continuamente y lo hace, ¿verdad? Él quiere tenernos ahí. Porque si estamos ahí tendremos debilidad espiritual y por supuesto no estaremos siendo testigos, no predicaremos el Evangelio. El Señor quiere ocupar el trono de nuestra vida, ser el dueño. Él ha venido a ser nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Kyrios. Y nosotros doulos, ¿verdad? Siervos. Él Kyrios, Señor. Cuando dejamos que Cristo reine, ya Satanás no puede. Porque Satanás solo teme una cosa:
a Cristo que ya la ha vencido, y a los hijos de Dios cuyo Señor es Cristo. Ahí huye totalmente. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que pueda levantar esta torre tan importante del camino de la salvación. Es algo básico. Como discípulos del evangelismo, como guardas, hay que tener esa torre bien firme. Y ese será el comienzo para que Dios cada día nos abra puertas, nos envíe personas para que podamos proclamar este poderoso evangelio que es la única respuesta, la respuesta eterna.